del año. ¿Ya estamos a la mitad? Todavía. Sí, ya. Sí. Bueno, pues gracias al Señor que estamos acá esta noche en su presencia y me gustó que quisieran haber cantado. Nos quita un poquito de tiempo el canto, pero nos da a nosotros emoción en nuestra alma y los sentimientos hermosos del amor pues se comienzan a sentir. Amamos al Señor y amamos lo que Él está haciendo. Realmente hoy, en este día, es muy importante para muchas personas saber que Dios está haciendo algo, que esas son las personas que aman al Señor. Porque hay una serie de personas que son creyentes también y que tienen que ver con la obra de Jesucristo y con todo lo que está haciendo Dios ahora, porque creo que todos estamos incluidos en eso, pero no tienen la oportunidad que el Señor nos ha dado, no conocen lo que es el plan de Dios. Yo recuerdo que muchos años atrás la gente hablaba mucho de la venida de Jesús, pero en una forma, cuando decían Jesús viene, pues era de la forma que le explicaban cómo venía, que venía en las nubes, etcétera, etcétera. Y claro, una vez un hermano que vino aquí, dice, ¿ustedes nunca hablan de la venida de Jesús? Dice, sí, nosotros hablamos, porque no se daba cuenta que hablamos de la venida de Jesús en nosotros, de la venida de Cristo, mejor dicho. Pues Jesús es la persona que mostró, ¿ves? Que mostró el Cristo, o sea, el ungido de Dios, que es lo que significa Cristo. Y los ungidos, pues, son los que pertenecen al cuerpo de Jesucristo. Y no se dan cuenta, o por lo menos este hermano dice, ustedes nunca hablan de... Y sí, nosotros hablamos. Entonces yo tuve la oportunidad de explicarle, sentarme con él y decirle, sí, pero no es de la forma como... Porque él entiende que la venida de Cristo era esperar que en cualquier momento se apareciera en una nube el Señor. Y después el arrebatamiento, y si viene entonces después del milenio, antes del milenio, y no milenio, y cuántas cosas. Pues todas las teorías. Y realmente tenemos una carta que Él nos ha dado, que es la carta esta, que es esta Biblia que tengo acá, y la que usted tiene. Es un compendio legal, tapa tapa es ley, pero hay un mensaje que el amado mandó aquí. ¿Sí? No tenemos que leer Apocalipsis para saber que hay un mensaje para nosotros, la iglesia. Cuando decimos nosotros la iglesia, pues tenemos también que mirarlo como el Espíritu nos está enseñando qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque concuerda nuestra vida con el tiempo de restauración de todas las cosas, concuerda nuestra vida con los planes de Dios. No estamos en el 1800, no estamos en 1500, en la época de Lutero, estamos en el 2013. Y todavía tenemos 4 años o tal vez más de diferencia. Quiere decir que 13 y 4, en 2017 estaríamos del verdadero nacimiento de Jesucristo, eso teniendo en cuenta esos 4 años. Hay quien dice que son 7, pero el caso es que no son menos de 4. O sea que no es lo mismo decir, bueno, Jesús nació en el año 1, contamos del nacimiento de Jesús para acá y faltan 4 años que hubo de error ahí, después que lo tenían ya usándolo en un almanaque, los romanos pues se dieron cuenta que había un error. En el tiempo que estamos viviendo se puede saber exactamente cualquier fecha pasada a través del movimiento de los astros y la forma de colocación. Nosotros estamos situados en una parte de la Vía Láctea donde, por casualidad, usted mira y ve las 12, estos son las 12, del zodíaco, son 12 casas, las 12 casas que vio Abraham. Y esas casas tienen una serie de constelaciones, cada una tiene varias constelaciones, y bueno, no es la clase de esto, pero para que ustedes sepan que esas constelaciones tienen también dibujos e interpretaciones de los antiguos, y todo eso habla de lo que es el reino de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su venida.
nos faltaría tiempo si realmente nos interesa eso, porque hubieron personas que estudiaron esto. Tengo ahí los escritos de Billinger, que es un hombre que en 1830, en ese 1830 él escribió acerca de todo esto. Y hay algunos autores modernos, o sea, algunos hermanos que están tomando esto como base. Y claro, no dice de dónde salen, pero bueno, lo importante es que lo están publicando. ¿Ve? Como lo están publicando, y ahí está. Qué interesante que la posición que nosotros tenemos en la Vía Láctea, con nuestro Sol aquí, y mirando así para todo lo que se ve, desde aquí de la Tierra, todo está exactamente desde el día de nacimiento de Virgo, una Virgen que está en estado, está esperando hasta entonces el nacimiento de ese hijo, el león de la tribu de Judá, o sea, lo que es Leo, y todo hasta que viene su reino y su gloria. Es algo maravilloso porque no cabe en la mente del hombre. Pero no estamos ni más allá, no estamos en la órbita de Marte, no estamos en la órbita de Mercurio, estamos en la órbita de la Tierra, en el cinturón de vida que ahora los hombres están buscando en todos los exoplanetas, o sea, los planetas que están en otras estrellas, otros soles. ¿Ve? Y yo me quedé, yo no sé contar tantos ceros, son como 700 billones de estrellas, si vamos a contar todos los millones de sistemas solares que hay, si vamos a contar la cantidad de todos los sistemas que hay de todo lo que es el universo. Es algo tremendo. Y estaba diciendo Jesús, el esposo de Nancy, que estaba diciendo que la proporción de espacio con algo físico es como una aspirina cada 20 kilómetros en el espacio. O sea que tendríamos entonces, si esto fuera el espacio, representando el espacio, y te pusiéramos una aspirina aquí, no íbamos a encontrar otra cosa física hasta 20 kilómetros más allá, otra aspirina. Y allá 20 y siempre separados. Sí, es más o menos la proporción. Es más espacio que cosas visibles, ¿sí? que luz. Pero ahí está el misterio de la vida y el misterio de Dios. Tenemos el gran privilegio de llegar al tiempo donde el misterio de Cristo se revela, y como dice Apocalipsis, dice que llegó un momento donde el misterio de Dios se reveló a los hombres, y todos los hombres pues se descubre Dios completamente. Mientras tanto, ha habido una etapa o varias etapas de lo que es el nacimiento de ese primer hombre, que menciona el libro de Génesis, donde ese hombre dice le va a herir en la cabeza, o le hirió en la cabeza a la serpiente, y entonces pues ese hombre es el hijo de una virgen, de María, una mujer que no tenía esposo, y entonces pues cuando este hombre nació, que es el cumplimiento de las profecías, pues también entonces vinieron ángeles de Dios que fueron allí y avisaron a los pastores que fueran a ver a que había nacido, que lo esperaban los judíos, pero también hubieron multitud de los ejércitos de los cielos que vinieron a verlo. Entonces estaban incluidos aquellas criaturas que están en todos esos exoplanetas por ahí, y muchas, no sé de cuántas galaxias habrán venido, pero sé que solamente si vamos a contar de la galaxia de la Vía Láctea, hay millones de soles aquí. O sea que hay millones de probabilidades de que en todos esos soles la vida es luz, se haya producido. Y bueno, digo esto porque se llega el tiempo que nosotros tenemos que ver que realmente, así como pasó en la venida de Jesús, ¿ve? Donde aparecieron los ejércitos celestiales,
pues nosotros también, y también cuando se trata algo del Hijo, aparecen los ángeles y aparecen entonces también los cuidadores de esto, los Elohim. Por ejemplo, cuando a Abraham se le avisó que Sara iba a tener un niño, ¿se recuerdan que Sara se rió? Y estaban los tres Elohim ahí. Y uno de ellos muy serio, le dijo, ¿por qué Sara está riendo? Oye, porque ¿quién no se va a reír? Si a un hombre ¿qué edad tenía cuando tuvo el llamamiento? O sea, cuando le dijeron los ángeles, cuando destruyeron a Sodoma y Gomorra, ¿se recuerdan? Ya estaban avanzaditos en edad. Pero él a los 75 había recibido 99, creo. Dentro de un año, sí. Se recuerdan que ya pues ellos habían inclusive tratado de ayudar a Dios y toda esa serie de cosas. Pero Sara se rió y ellos sabían. Estos Elohim son personas que son mensajeros de Dios y están cuidando que nosotros podamos llegar a la meta. Cuando digo nosotros es el propósito que Dios tiene con toda la tierra. Y el propósito que Dios tiene con toda la tierra está revelado a la iglesia, a sus hijos, porque precisamente el nacimiento de un hijo de la iglesia que se ve en los cielos, en Apocalipsis 12, dice, vi una mujer que estaba encinta con los dolores de parto, una mujer que estaba vestida de sol, o sea, iluminada por el sol, y que estaba con los dolores de parto y lista para tener el hijo. Teniendo en cuenta esto, dice que el hijo nació y inmediatamente estaba tratando de destruirlo, lo que es el dragón, que estaba se puso delante de la mujer para tomar el hijo y destruirlo, pero dice que el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ese es el hijo Aarón, un hijo de muchos miembros, que al igual como Jesús nació de una virgen, también hay una virgen en el mundo que está dando a luz un hijo. ¿Ve? Y visto desde el Espíritu, visto por el testigo que es Juan, visto así, pues Juan fue testigo de lo que vio. Y él, por mandato del ángel del Señor, que es el Espíritu Santo, pues escribió y lo mandó, y ha llegado hasta nosotros esta escritura. Y lo que vio Juan fue exactamente lo que ahora nosotros podemos vivir en la iglesia. Hay un hijo que nace. Por supuesto que el Hijo de Dios nadie lo ve. Y cuando estaba diciendo en la mañana que cuando un niño está en el vientre de su mamá, comienza muy pequeño. Me estaba diciendo hoy la hermana que me estaba diciendo a Juan y Carolina que está esperando. Pero imagínate, es una miniatura así chiquitita. Pero está todo, ahí estaba todo. Cuando comenzó a formarse el hombre en lo natural, en el vientre, en las entrañas de su mamá, que empieza lo que fue ordenado ahí por los cromosomas y todo el mensaje, todo el lenguaje de vida, que es un misterio, pero ahí está funcionando hasta que físicamente sabemos que se forma el hombre. Pero el hombre, mientras esté en el vientre de su mamá, lo único que se ve es la barriguita de la mamá. ¿Ve? Pero no se ve el hijo. Por eso decía yo en la mañana que Dios es uno. Cuando experimentemos el hijo, el nacer, ese nacimiento, nosotros lo vamos a sufrir, lo estamos sufriendo. Y en ese nacimiento, pues, simplemente entonces se va a ver el cuerpo de Jesucristo de muchos miembros. Entonces el orden que tiene Dios es ese. Tiene que nacer un hijo, varón que tiene que regir con vara de hierro a las naciones. Esos son los vencedores. Y esos vencedores es exactamente así como pasó el anuncio de la mujer y el hombre y los hijos del Génesis, la mujer y los hijos del tiempo de Jesucristo, la mujer y los hijos del tiempo. Todo en la tapa de la Biblia es
El hombre, la mujer y el hijo. El hombre, la mujer y el hijo. Esa es toda la historia para que nosotros podamos entenderla. En el día que estamos viviendo podemos entender que Dios es uno, aunque no seamos uno nosotros con Dios como iglesia visible, no somos uno. Me estaba contando el hermano de Ecuador, Mario, que dice que tenía un amigo que es el gobernador o algo, estaba buscando quién representara a la iglesia. Tenía la iglesia católica, estaba representada por obispos y todo, tú sabes, la jerarquía total. Y en la iglesia evangélica ese gobernador quería que alguien viniera, pero se fue a buscar. Y entonces él se le quejaba, ese amigo de él, el gobernador, dice, no puedo encontrar a nadie porque están todos divididos. Lo que no sabía el gobernador es que la iglesia católica y toda la división de la iglesia y todo es lo que es la iglesia visible, la iglesia que aparece en el desierto, que huye al desierto. Y esa iglesia del desierto es precisamente el estado en que Dios metió a su primera congregación, que era de 2 millones más o menos, que salieron de Egipto, que pasaron el mar Rojo y que se establecieron ahí 40 años y que se les dio el maná. Esa es la primera iglesia, que después entonces, esa es la casa primera. Y la casa primera, pues la gloria de esa casa fue grande, porque ustedes saben que después ellos entraron a la tierra prometida, todo ese pueblo hicieron el templo y ahí esperaron, y todo lo que hacían, esperaron que se cumpliera todo lo que estaba hablando de la venida del hijo de Abraham, el hijo de Dios, Jesucristo, y bueno, todo lo que trabajaron y todo, lo trabajaron hasta el nacimiento de Jesús. Cuando María recibe del ángel que iba a tener, dice, era una virgen, no estaba desposada. Nosotros no tenemos esposo visible. Jesucristo no está visible, por esa razón es que no está visible. No se va a aparecer una vez cada 10 años o un año, se aparece a los católicos, después a los evangélicos. No, el orden de Dios es así. El esposo viene y sabemos que hemos oído que las 5 vírgenes y el esposo y la venida, pero no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que realmente, así como a María se le anunció que venía, también nosotros tenemos del Espíritu de Dios en este día anunciándonos el Señor de que va a haber algo que van a hacer de nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy pensando en toda la iglesia, todas las denominaciones. ¿Ve? Y la gente del mundo ven todo separado y lo que le estaban diciendo a Mario, por ejemplo, era que querían un representante de una iglesia evangélica y no podían buscar porque no estaban divididos. Pero no sé, la persona que estaba buscando podía ver la diferencia de católico y protestante, pero no podía tampoco, ni nadie puede en el mundo detectar a Cristo en nosotros, a menos que nos vea gorditos. Entonces, ¿cómo pueden detectar que estamos gorditos, que estamos en cinta? Que estamos simplemente por los hechos, por los frutos, es la única forma. Si dice esto, los bereanos, como dicen en el libro de los Hechos, eran más nobles porque ellos buscaban y estaban indagando y si Pablo les decía algo, algún discípulo les decía algo, pues ellos estaban al día. En el día que estamos viviendo, muy poca gente de la iglesia, de toda la iglesia, tanto católica como protestante y todo, y no sin denominación, muy poca gente tiene la conciencia de ser discípulos y para qué es la iglesia. Entonces yo quiero decirte aquí esta noche a los hermanos que nos están escuchando que el propósito de la iglesia no es de decirle a la gente que se reciban a Jesucristo para que no se vayan al infierno. El propósito de la iglesia es que nazca el Hijo, que nosotros podamos ser llevados en experiencia a la estatura de un varón perfecto. Si no, entonces quita Efesios 4:13. ¿Cómo dice Efesios 4:13? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un Hijo de Dios. La plenitud, igual que Jesús. Eso es lo que dice la plenitud. Que no lo entienda la gente y que no lo expliquen, eso es aparte. Hasta que todos lleguemos de un Hijo de Dios a la estatura, la plenitud de un Hijo de Dios. Todos lleguemos. Pero yo de un varón perfecto. Ahí más señala de un varón perfecto.
les digo sinceramente, cuando yo leía esto en los años 59, 60, 61, yo veía que esto estaba muy difícil. Cuando lo leí en los años posteriores, siguió siendo difícil. Y cuando lo leía con un poquito más de luz, dije, bueno, ¿será que, o será poco a poco todo el mundo? No me daba cuenta. Y que eso está hablando de todos serán llevados a esa estatura, pero todos tienen un orden. Y el orden del Señor es, nació Jesús de una virgen, ahora nace, como dice, como lo vio el hermano Juan lo vio en Apocalipsis, en el capítulo 12, dice, y vio que la mujer dio a luz un hijo varón grande, un hombre grande. Lo que significa, lo que dice ahí en griego es un hombre. Dio a luz un varón. Y ese varón es un varón de muchos miembros. Jesucristo es la cabeza y muchos miembros. Nosotros conocimos este misterio, nos llamó mucho la atención, estando viviendo en Georgia, y platicamos con el hermano Calleiro, que también estaba indagando sobre esto. Había gente ya entonces que les interesaba, estaban indagando porque les llamaba la atención. Y después entonces conocimos que hubieron muchas personas, después de mover del año 67 en adelante, que ellos tuvieron el hablar, el participar, inclusive hay denominaciones que persiguen y trabajan por ser ellos los escogidos. ¿Ve? Y la verdad que los escogidos son de toda lengua, pueblo y nación. Y bueno, trabajan en eso porque pensando que es así. Y ha pasado una generación, ha pasado otra generación, del año 67 para acá, pues han pasado varios años, ¿no? Y hemos llegado aquí ahora al 2017, 2013, y nosotros tenemos la misma esperanza, tenemos la misma emoción cuando leemos ahí, y ahora vemos un poquitito más claro, a través del Espíritu de Dios, que esta es la etapa principal. Y esta etapa es el de nacimiento de ese hijo de muchos miembros. Nosotros lo vamos a vivir y lo estamos viviendo en este tiempo. No es para de aquí a 20 años, no es para de aquí a 5 años, eso es para ahora. ¿Por qué para ahora? Porque hay muchas escrituras, como esa de Malaquías que estaba hablando, que nos dice, vendrá de súbito a su templo. Algo va a pasar rápido. La gente casi no se va a dar cuenta. Y eso no es nada más que el establecimiento de una manifestación en la tierra que va a traer completamente el reino. Cuando dice vara de hierro es que va a gobernar sobre toda la naturaleza de todos los hombres. ¿Sí? Como decíamos nosotros en aquel tiempo en Georgia, como estábamos platicando, y el mismo Calleiro que nos hablaba, que nos gustaba hablar estas cosas con él, y él decía, imagínense si un hombre se conoció en toda Palestina e hizo tantas cosas, pues, lo veíamos como obras, ¿no? Y si en su manifestación, ¿cómo será cientos de personas en el mundo que igual a Jesucristo? Siguiendo sus pisadas. Cientos de personas en el mundo. Jesús, muchos Jesús en el mundo, muchos Cristos. Y claro que bueno, porque nosotros somos ese Cristo en la tierra. Y la incredulidad es tan grande, la vida natural, religiosa es tan fuerte, que no es imposible, pero es fuerte. Y yo sé que mucha gente no lo cree, pero bueno, Dios se está revelando y nosotros estamos recibiendo la revelación. De cuando digo nosotros, son mucha gente, de cientos, miles de personas. Y sobre todo la responsabilidad con la iglesia local y todo, con la gente que amamos, en la iglesia local, los que nos reunimos para alabar y adorar a Dios. Ellos tienen que entender, aunque venga un indocto incrédulo, ¿ve? Que ellos tienen que ver que aquí está la presencia del Señor y que nosotros perseguimos el ser, el que la iglesia pueda dar ese hijo. Por tanto, es importante que nosotros nos edifiquemos, tomemos el lugar de ser unos discípulos y también trabajar en esto. Entonces, ¿qué pasaría si hubieran la mayoría de la gente de la iglesia o de nuestra iglesia, pues simplemente entendiera que primero tiene que venir el hijo varón
Y entonces cuando el hijo de Aarón comience a traer ese reino sobre la tierra, entonces es que la iglesia total y completa se descenderá como una esposa ataviada para su marido, y entonces esa es la gloria que aparece ahí en Apocalipsis al final. ¿Ve? La primera gloria que tenemos nosotros es ser parte de un cuerpo, y ese es el orden de Dios. Esa gloria es algo tan maravilloso, porque dice que eso entonces le da a todas las naciones, le da el agua de vida, y todos tienen que alcanzar la transformación. O sea, algo está pasando en el mundo, y yo veo que mucha gente no cristiana están hablando de transformaciones y de dimensiones y cosas por el estilo, y es cierto, ¿no? El hombre ha evolucionado, y Dios tiene que ver con esto, y tiene que ver la naturaleza, y tiene que ver la época que estamos viviendo, el ciclo que estamos viviendo alrededor de toda la galaxia, y alrededor del Sol también, y los programas que tiene el Sol con la Tierra. Yo soy de los que pienso que los dinosaurios desaparecieron, pero no porque hubieron explosiones, puede haber venido muchos aerolitos y uno grande y lo que sea, pero eso no fue el motivo para que ellos desaparecieran. Si no, hubieran también desaparecido otros animales que habían que allá comenzaban a salir, como otros cuadrúpedos, pero no es así. Pero como nosotros pues estamos escuchando lo que dicen, que conocen, entre comillas, son teorías que simplemente no se pueden comprobar a menos que encuentren un fósil, y cuando encuentren un fósil sale otra teoría, pero sí, estamos en un mundo donde antes se creía que los dinosaurios nada más que eran una parte del mundo, ahora vemos que poblaron toda la Tierra. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Bueno, porque vino una época en que había otro trabajo de la luz del sol aquí, y simplemente pues se acabó esos animales, y comenzaron a evolucionar el resto, y salieron otros cuadrúpedos y toda esa serie de cosas. Tenemos mucha información científica. Hay información científica muy buena, que te explica toda una serie de cosas físicas, y tener conocimientos que no tenían los conocimientos de los discípulos del tiempo de Jesús. Jesús a ellos le dijo, no porque ellos tenían que estudiar cosas físicas, pero les dijo, ustedes todavía ni siquiera tienen la capacidad ahorita, después sabrán todas las cosas cuando venga el Espíritu de Dios. Y el orden y las sazones de los tiempos están en manos de Dios el Padre. O sea que vemos por muchas escrituras proféticas de que el orden y las sazones van cumpliéndose según están escritos aquí. Es del Padre el que lo hace. Y como lo hace el Padre, lo hace exactamente como nosotros vivimos la vida física. Vivimos por la luz del sol. Hemos sido creados. La luz es la que le da vida a todos. Tú apagas el sol y se acaba todo. Esa es la vida natural. En la vida esa natural hay un plan que tiene Dios de transformar toda esta humanidad animal, podemos decir así, serpiente, toda esta cantidad de seres humanos, que hay 7 millones en el mundo, transformarla en unas personas diferentes. ¿Y cómo la va a transformar en unas personas diferentes? Bueno, pues en el orden que Él reveló. Y tiene que mostrar en su justicia, mostró ya el justo. Y ya mostró al justo la cabeza de ese cuerpo. Ahora va a mostrar entonces el cuerpo de muchos miembros. Y después entonces tendrá el trabajo a través de los hijos de Dios, de toda la iglesia, de todos los creyentes en todo el mundo, desde la esposa ataviada para su marido, y entonces ellos tendrán el trabajo que hacer. Nosotros en este día tenemos un trabajo que hacer con nuestra vida. Y como está escrito ahí, amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todo nuestro ser, y nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Por lo menos está escrito ahí. Si lo hacemos o no lo hacemos, esa es la meta. Y es una meta fuerte, porque todavía en el egoísmo vivimos nuestra denominación, vivimos nuestro, a mí me parece, yo creo, vivimos, y todos, nadie está exento de eso. ¿Ve?
porque estamos en el tiempo de salir de la oscuridad, de entrar en la luz completamente para que nosotros sepamos de dónde venimos, a dónde vamos y qué es lo que Dios quiere hacer con el resto de la humanidad. Entonces, para mí es emocionante ver estas cosas. No me cambia ver estas cosas. Esta clase, por ejemplo, no te da a ti, vaya, no es nada que tú tengas que hacer para traer algo para ti mismo, para cambiar. Es una información. Es una información poniendo las cosas en orden. ¿Por qué? Porque el mismo Lucas decía, yo estoy en el libro de los Hechos, dice que él se comenzó a poner en orden todas las cosas que él había visto y todas las cosas que los discípulos le habían dicho y todo lo demás, y hizo un tremendo trabajo que es el libro de los Hechos. El primer compendio era Lucas, lo que él escribió, el segundo de los Hechos, y se lo envía a Teófilo. Teo, Dios, y Filos, el que ama a Dios, a los que aman al Señor. Yo creo que toda esta carta es una carta de amor tremenda, ha sido mandada, ahí lo podemos ver no solamente en el libro de Cantar de Cantares, lo podemos ver en el libro de Juan, podemos verlo en muchas partes, en los Salmos, en todas partes. Dios tiene un plan con el hombre y ese plan se va a cumplir. Ahora, escuchar que eso está al doblar de la esquina, que podemos participar de las 3 fiestas maravillosas de trompeta, expiación y tabernáculo, que es manifestación de Dios. Bueno, pues eso está dado para que eso ocurra, porque si todas las demás fiestas de judías se cumplieron, las fiestas entonces del lugar santísimo tiene que cumplirse como una fiesta en todo el mundo. El mundo no va a ver a Jesucristo. Recuerden que los 2 testigos están en la mente natural ahí muertos, no están enterrados, pero están ahí muertos. Entonces viene entonces una voz tremenda que es lo que marca los tiempos y las sazones, así como vino el ángel María, así como vino Pentecostés, así como los dicen los profetas que tienen que venir los acontecimientos, así es ahora este acontecimiento. Este acontecimiento es para no dormir, para avivarnos, despertarnos, y decir, realmente, nada más que conocer esto, ya nos alegra, nos pone, tú sabes, exciting, como dice, nos pone en una posición de alegría y de gozo, que Dios lo va a hacer. Imagínense, si descubrimos que sí quiere que eso va a pasar en mí esta noche o mañana o pasado mañana, o que yo sepa que Dios dijo, yo lo voy a hacer. A Abraham, Dios le dijo, se le apareció mucho tiempo atrás. Después viene otra vez otra aparición, y en capítulo 15 aparece, y Abraham ya no puede más. Dice, yo lo que quiero es un hijo, yo quiero un hijo. Después entonces pasa ese capítulo 15, pasan otras cosas, y allá va, tiene por último al hijo. Antes de tener ese hijo, el de Dios, también hubo una etapa que no había nada. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Y qué hizo? Oyó a Sara. Y le dijo, vamos a ayudar a Dios. Porque si ayudamos a Dios, a lo mejor lo que Dios quiere es que le ayudemos interpretando. Entonces, no más interpretación. Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo hace. Solamente tenemos que mantener lo que es la comunión con Él, responder a su amor y participar de algo que no está en nuestras manos adelantar, apurar, sino en el tiempo. Si vivimos en el presente continuo de este día, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿Ve? Y lo que es, que ya fue, y lo que será, ya es. Y estamos en el tiempo exactamente donde todas estas cosas no son una simple juego de palabras, sino algo que usted y yo podemos vivir. Y lo podemos vivir desde ya. Entonces a mí me interesa que este orden lo sepa toda la iglesia. Los niños, claro, que no van a entender nada de esto, pero precisamente Dios tiene un propósito con ellos, y que por lo menos los mayores. Y que si somos una iglesia local, que por lo menos las 3/4 partes de la iglesia
sepan cuál es el propósito de la iglesia. Y no solamente venimos aquí para estar en su presencia y para adorar a Dios porque es una necesidad nuestra, sino estamos aquí porque Dios nos está dando la vida, la misma vida que sopló en el primer hombre, es la misma vida que tenemos nosotros, más ahora el conocimiento y la realidad de que Él habita en nuestra vida y que somos uno. Y que no podemos nosotros experimentar ser uno de verdad con Dios en experiencia, experimentar, perdone tú sabes, el repetir, pero la redundancia, pero es así. Si tú puedes confirmar el pacto en tu corazón y tú puedes confirmar, entonces podrás entender por qué San Pablo escribe en el capítulo 12, donde dice, yo conozco un hombre que fue, no sé si fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, ascendió al tercer cielo y escuchó palabras que no les están dadas al hombre. Quiere decir que yo no te puedo dar ninguna palabra que te haga crecer. Ese es el misterio. Así como un misterio nace un hijo, o sea, mejor dicho, crece en el seno de su madre y va creciendo y se forma el hijo y es uno, un mismo cuerpo. Nosotros somos uno con Dios, somos un cuerpo universal. Es más, la humanidad misma es una. ¿Ves? Pero ellos no lo saben, ni tienen la experiencia de una unión con Dios. ¿Quiénes tienen la unión, la experiencia? Los que han nacido de nuevo, los que tienen la conciencia de que Dios y ellos están dentro de ellos. Pero ¿podemos acaso manifestar la vida de Dios como la manifestaba nuestro hermano mayor Jesucristo? Podemos tener dones. Y veo hermanos tienen hasta, mira, por los años que llevamos en la iglesia, uno de los dones maravillosos que son los dones de milagros. Y están escritos ahí, San Pablo lo escribió. ¿Y cuántos se atreven a pedirlo? No, les da miedo. Y dones de hablar en lengua, todo el mundo de profetizar, todo el mundo profetiza, todo el mundo habla en lengua. Dones de fe, pero hay dones como ese, de milagros, que no todo el mundo. Pero el don de milagro, nada más que puede hacer un milagro, pero no puede impedir, o no está dado para que la persona que se le haga milagro ya entonces no muera. ¿Me entiendes? Los dones son para edificar, para ayudar en la misericordia de Dios hasta un 60% en el plan de Dios. Pentecostés es una fiesta sola nada más. Y esa fiesta es la conciencia del Espíritu Santo y el anuncio de que hay algo más excelente en el lugar santísimo. Que nosotros como cristianos gentiles nunca tuvimos estos 2000 años. Esta iglesia que ha estado en el desierto por 2000 años nunca nos dijo a nosotros, vaya, si pertenecíamos a luterana o protestante o cualquier iglesia, inclusive cualquiera de las que son del movimiento carismático para adelante sin denominación, y ninguna de ellas está explicando que nosotros debemos pasar allá adentro, porque eso está dado simplemente al misterio del corazón del hombre. Si el hombre responde al amor de Dios, el hombre individualmente, personalmente, cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos viviendo este día, podemos responder al Señor y podemos entonces entrar a la nueva etapa que tenemos nosotros, la etapa de ser edificados en estas tres fiestas: trompeta, expiación y tabernáculo. Lo más excelente de la vida completa, el hombre terminado. Eso está en que la iglesia, nosotros como iglesia y la iglesia pueda experimentar ese maravilloso de vivir en el Espíritu, de vivir en la presencia del Señor y recibir entonces el trabajo del Espíritu. Ahora, no lo va a ver el mundo. El mundo no lo va a ver por el momento. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor podrán notar algo. ¿Sí? A los 3 meses ya María, cualquiera que vio a María, sabía que estaba en estado, porque por más que no se pone mucha ropa a la mujer, pero se ve que 3 meses ya tiene una barriguita, ¿no? Entonces pueden ver algo en lo natural. No estoy hablando en lo espiritual, en lo espiritual podrán notar algo, pero realmente no se ve. Ese hijo no se ve.
ese uno tiene que nacer. Y si hace tantos años nosotros pudimos perseguir esto y buscar esto, yo nunca he dejado de hablar del hijo varón. Esta clase la estoy haciendo como un poquito de ayuda para la clase de los vencedores, porque los vencedores ahí está bien marcado porque le vencieron. Y si ellos le vencieron, porque por la sangre de Cristo. No la vida de él, sino el carácter que da la vida del Espíritu. En la aplicación de la vida, el carácter de la sangre, el carácter del Hijo. Recuerdan que Hebreos dice, la sangre de Cristo que clama mejor que la de Abel, ¿no dice? Porque la sangre de Cristo de esta vida clama misericordia para el mundo. Y nosotros podemos ver la cantidad de mensajes que tiene el hombre religioso, que condenando a la gente, trayéndole cosas catastróficas, destruyendo, porque y así se va al libro de Apocalipsis, así ven todo muerte y todo destrucción, y Dios castigando y metiendo a miles de personas para infierno, para quemarlos vivos. Pero la mentalidad que tiene es una mentalidad medieval de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero nosotros en este día podemos abrir la página de la Escritura y podemos ver en qué creían los judíos, con qué creían de la muerte, por qué tenían respeto a las personas que morían, que dejaban su cuerpo y cómo lo dejaban, porque ellos sabían que ese es el estado de los muertos, el estado del Seol, el Hades, Seol. Ahora, vino entonces, después de los 300 años de la venida de Jesucristo, vino entonces lo que es el Estado romano con una iglesia cristiana que atacó después y persiguió a todas las demás iglesias cristianas, a todos los grupos cristianos y a todos los cristianos los persiguió, porque si un cristiano no era católico, pues no era romano, pues estaba perseguido. Y así, entonces lo que conocemos de cristianismo es que Pedro fue el primer papa y que entonces comenzó en Constantino, ahí, con la elección de la Iglesia Católica. Entonces llevaron en lo natural el trono de Jesús, que era el templo, porque el templo se había destruido. Entonces, como no había templo, entonces lo llevaron a Roma. ¿Okay? Un judío, en el tiempo, en el año 70, fue la destrucción de Jerusalén, fue por eso. Porque uno de los sacerdotes judíos le dijo a uno, no tengo aquí el nombre de este capitán romano, pero le dijo, mira, el secreto te lo voy a decir, es que aquí en Jerusalén se tiene que sentar el Mesías, y tú eres el Mesías. Entonces pasa para acá y siéntate aquí, tú eres el hombre Y entonces este hombre lo que hizo fue destruir todo. Destruyó a este hombre, a este sacerdote, y destruyó después a todas, porque ellos tenían orden de eso, porque querían quitar completamente, que hubiera una profecía que estableciera en un templo un trono, entonces peligraban ellos como nación y como potencia. Y entonces, ¿qué pasó? Que destruyeron a Jerusalén, y ni el templo no quedó piedra sobre piedra. No había lugar después para sentarse el tal Mesías. Eso era el pensamiento de los hombres, ¿no? Entonces, miren, hermanos, el Señor se sienta, pero no se sienta en un templo allí en Jerusalén. El Monte de los Olivos, dice, inclusive nosotros lo cantamos, pero lo cantamos con sabiduría, con entendimiento. Él posará sus pies en el Monte de los Olivos y se dividirá en 4 partes. No está hablando de un monte natural. El Monte de los Olivos ahí es una cosa de chiquitita, yo no sé si usted lo vio. Sí, no es nada que pueda abarcar toda la tierra. Como el Monte de Sión. El Monte de Sión es todo lugar alto donde hubo algo importante, aunque se llamaba de distintos nombres, pero Sión en la Escritura está revelado donde el lugar del reino. Y nos hemos acercado al Monte de Sión, a la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la sangre de Jesús, que clama mejor que la de Abel, al Dios vivo. Es toda una experiencia de nuestros corazones y de nuestras vidas. Es el hombre espiritual, es el hombre nuevo. Y ese hombre, pues,
ha tenido un proceso en todos estos años, ha pasado 2000 años en el desierto y ahora entra a poseer la tierra somos nosotros. Cuando estudiamos Apocalipsis, no estamos viendo, hay muchas cosas que hablan del mundo, por supuesto, a las naciones, la sanidad que viene en el árbol de la vida, el río de Dios y toda esa serie de cosas. Pero Apocalipsis está hablando de ti y de mí. El mensaje de las 7 iglesias es para el que tiene oídos para oír, para que pueda vencer si obedece. Y si comienza por la primera iglesia que estuvimos viendo en estas clases, que nosotros pues tenemos que funcionar, toda nuestra obra tiene que ser en el primer amor, tiene que ser en la realidad de la unión con Dios, y eso es más que una historia de amor, es el alma y el espíritu nuestro unidos en un solo propósito, es nuestra unidad con Dios. Por tanto, este cuerpo que tiene alma y espíritu también tiene una expresión, y no tiene una expresión que no sea a través de la iglesia, porque a través de ese hombre, varón, todavía no lo tenemos. Sí, yo te quiero pasar esto porque tú tienes la gran oportunidad de creerlo o no creerlo, de aceptarlo o no aceptarlo. Y esto no se puede así de la nada, sino simplemente el Señor lo está haciendo a través de su amor, nos está extendiendo su oleada de amor para nosotros y estamos recibiendo y respondiendo a su amor, porque ya son cosas que ya no, la capacidad natural en nosotros, o sea, la mente natural no puede recibir, es enemistad con Dios, no puede recibir estas cosas. Bien, entonces podemos ver lo que vimos la semana pasada, o en la clase. Algunos de ustedes no estaban en la clase, porque hoy es domingo. Okay. Vamos a leer ahí Isaías 40, 22 y 23, y para que nuestra mente se abra un poquito, ¿verdad? Sabemos dónde queda Rusia, ¿verdad? Donde está el Polo Norte, donde está el Polo Sur. Sabemos dónde está Venezuela, ¿sí? Y China. Algunas veces no sabemos cuánta gente hay, bueno, está una cantidad de gente tremenda. Pero si vamos ahí a la NASA, que tiene en los satélites que pasan toda la noche, la Tierra está llena de lucecitas. La Tierra está lista tiene una cantidad de gente que son 7.000 millones de personas agrupadas en pueblos, naciones. Es un panorama maravilloso, maravilloso. Si un satélite lo ve así, imagínate. Y realmente estamos siendo protegidos por Dios. Sus ángeles lo han mandado para que nos proteja, porque ahorita hay tanta destrucción en el mundo, y todavía hay tanta gente que tiene deseo de hacer bombas atómicas, que quieren destruir, ¿no? Quieren destruirla, aunque sea para gobernar a una persona, quieren destruir a todos los 7.000 menos uno, 7.000 millones menos uno, para gobernar sobre uno, pero ellos quieren gobernar. Sí, el hombre tiene un pacto con la muerte, y lo que no están completamente separados. En la justicia de Dios para ellos no existe. Entonces Dios sí tiene misericordia porque Él los hizo. Como le decía yo a un hermano, me decía, no, es porque la gente está naciendo, y digo, mira chico, si está escrito aquí, cuando fueron en el arca de Noé, dice, las mujeres no tuvieron hijos ahí, pero no más que bajó el agua y se bajaron, dice, en un capítulo llenaron toda la tierra. Entonces, como si Dios sabe que no, si sabe todas las cosas, que la gente no va a recibir a Jesús y se van para ir para el infierno, pues simplemente pone estéril a todas las mujeres y ya. ¿Sí? Se acabó, pero fíjate que no es así. Bien, entonces esta semana vimos que Isaías 40, 22 y 23. ¿Alguien lo lee? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Y entonces abre los cielos, así los extiende como una cortina. Los despliega como una ¿qué? Una tienda. Entonces, esta fue la tienda que vio Abraham. Y cuando Abraham vio toda esa tienda, le dijo, estos son tus hijos. Cuenta a los hijos.
y con todo lo que estaban agrupados en una casa, ¿ve? En Leo, en Virgo, en Libra, y no pudo alcanzar a contar. No, le faltaba un número, le faltaba una supercalculadora electrónica. ¿Ve? Y entonces esa es la morada de Dios. Esa es la casa de Dios. ¿Ve? Y en la casa de Dios, aquí en este planeta, Dios tiene un plan revelado a Moisés. Moisés, por una razón, dije en las clases que lo mandaron a Egipto. Estuvieron ahí 70 años en Egipto. No, ¿cuánto estuvieron? 430 años en Egipto. Fueron 70 personas que entraron. 430 años estuvieron allí y salieron. Después viene Jesús, también lo mandan a Egipto. Y después entonces, cuando ya muere Herodes, regresa entonces aquí a Palestina. Y nosotros ahora, bueno, no vamos a Egipto porque no sabíamos lo que había en Egipto. Pero en Egipto está aquellas cosas y estaban ellos resguardados allí. Así como resguardaron al hijo, que no se veía en Palestina, no está en el ambiente, está ahí, está escondido. Y no solamente está escondido, sino que Dios tiene revelaciones, así como ellos también fueron 70 años allá a Babilonia, y entonces en Babilonia pues regresaron a los 70 años y 10 tribus se las esparcieron por el mundo. Entonces miren, estos son la obra de Dios que no entendemos. No hay una explicación lógica, pero sí hay una explicación que no es científica, no es lógica, pero una explicación en el espíritu. Y esa explicación es que hay un proceso. Nosotros tenemos un hijo dentro. El plan de haber hecho a Dios al hombre es para hacer imagen, para él mostrarse a través de él, para hacer. Dios quiere ser un hombre, porque eso es lo que lo que hicieron los que ayudaron a Abraham. Los que ayudaron a Abraham fueron Elohim. Elohim es Dios. Esos son ángeles de Dios, mensajeros de Dios, son Dios. Y esos Elohim están también trabajando para que nosotros seamos también Elohim. Elohim es Dios. Y si nosotros somos uno, y sabemos que uno es Dios y Dios está en todos, ¿ve? Y podemos decir que está en mí, ese uno está en mí, aunque yo viva una dualidad en el proceso de llegar a la estatura de ese varón perfecto, pues a pesar de eso, Dios es uno. Y ese uno tiene que salir. Entonces eso es lo que se ve en el Espíritu. En el Espíritu, en Jerusalén Celestial, ¿ve? Esa es la realidad. La realidad es que Dios, ¿ve? Puso una mujer, el alma, a dar a luz. Y dio a luz un hijo de muchos miembros. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado. Ese es el gran secreto que toda la humanidad por estos 2000 años hemos pasado. Y este es el secreto revelado ahora. Y ese hijo tiene que salir. Entonces ese hijo es la Jerusalén de arriba lo da. La iglesia lo da. Está aquí en medio de la iglesia. Está en medio de nosotros, de nuestro corazón. Está en medio de la iglesia católica y protestante. Está en medio de todos los seres humanos. Entonces eso espiritualmente es la Jerusalén de arriba. Y esa está con dolores de parto. ¿Ve? Y ese es el anuncio de ella. La Jerusalén de abajo del Israel es la sombra. Jerusalén celestial es la realidad. Esa es la realidad. Ese es el gran misterio revelado. Para que entonces podamos participar completamente del misterio de Dios, como dice Apocalipsis. Entonces será completamente abierto el misterio de Dios. Y ese es el plan, ¿no? Entonces esa Jerusalén de abajo, el Israel de abajo, es la sombra o tipo. Y la iglesia, que es lo que más se parece a esa realidad, dentro de la iglesia, miren, aquí no está toda la iglesia que estaba en la mañana. Entonces, ¿quiénes están aquí esta noche? Bueno, los que sin saberlo, sabiéndolo, de alguna forma hay hambre, de alguna forma queremos crecer, de alguna forma queremos parecernos al Hijo que dio esa iglesia de los cielos del capítulo 12. Ese Hijo está dentro de nosotros. Y por eso entonces somos, o la iglesia aquí visible,
es el antitipo. Cuando yo digo antitipo es lo que se parece, no anti en contra del tipo, sino anti es opuesto al tipo. El tipo es la realidad y esto es lo que más se parece a la realidad, lo que está todavía sin terminar. Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos descubriendo ese hijo en nosotros y nosotros vayamos viviendo ese hijo, pues simplemente hay una sola cosa que puede pasar, que se manifieste. Entonces la manifestación de los hijos de Dios es para toda la humanidad, pero no es antes de la venida de la iglesia ataviada para su marido, el Señor. ¿Ok? Entonces, por eso es que puso un hombre en el centro, porque todo el misterio de Dios es ese, Dios hecho hombre, hecho un Elohim. ¿Ve? Y la capacidad que tiene Dios para hacerlo está escondido, está dentro, está trabajado en el Espíritu de Dios. Ok, entonces vamos entonces a ver algunos versículos. ¿Cómo? Me falta el 23, sí, el 23 es el golpe certero que le da. A ver, ¿cómo dice el 23? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Entonces, ¿a qué vas a temerle? ¿Al capitalismo, al comunismo, al chintoísmo, al narcisismo? ¿Qué cosa? ¿Cuánto ismo? Todos los ismos. ¿Qué dice? No es nada. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido plantados. Entonces, mire, yo lo que le digo a los hermanos que están preocupados, tanto aquí en Estados Unidos como afuera, como que si el comunismo, que si el nazismo, que si el socialismo, que si todos los ismos que le ponen, ¿ves? Porque cuando te quieren atacarte, o te ponen para nazi, o te ponen para comunista, o te ponen para capitalista, de alguna forma. Mire, no, déjense de tanta... Eso se va a desaparecer completamente. El reino de Jesucristo tiene que establecerse en la tierra. Y no se establece porque pongan un alcalde cristiano o un presidente cristiano. Se establece porque pone un hijo varón en la tierra. Un hijo varón que está escondido entre las naciones. De toda lengua, pueblo y nación. Dice que puso sus sacerdotes. Está escrito ahí. Entonces, no, ¿para qué pierden tiempo? Eso sí, si el corazón del hombre, fíjate, hay dos cosas importantes que quiero decirte. Amamos la verdad, porque amamos al Señor Jesús. Pero si tú no amas la verdad con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces, ¿qué pasa? No vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay muchos hermanos cristianos que, hijos de Dios como nosotros, que están dedicados a jugar a la política y saben más que nadie de política. ¿Por qué? Porque dice, Dios les manda un poder mentiroso para que crean la mentira. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no pierdas tiempo en asuntos políticos. A mí me gusta oír las noticias, pero si tú me preguntas ahora, yo te digo, yo soy un hijo de Dios y mi meta es alcanzar todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo sea igual a Jesucristo el día que Jesucristo que estuvo aquí en la tierra. Y eso es lo que quería San Pablo. Ahora, no pierdas tu tiempo en cosas que simplemente se van a ir. Un día no vas a encontrar ningún ismo de eso. Ni un día no vas a encontrar capitalismo, ni vas a encontrar comunismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el plan que está escrito, eso nadie lo puede quitar. Vuelve a leer otra vez el versículo. Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. Como hojarasca. No son nada. Sí, yo sé que el salmo ahí, que hay un salmo que dice, ¿por qué se juntan los pueblos, piensan cosas vanas? Sí, okay. En cuanto al pueblo cristiano, o sea, los creyentes, es algo que sí yo he visto. Vemos que hay un hombre aquí en la misma ciudad aquí que le dice a la gente una pila de cosas ahí y pone todo los apocalipsis, está puesto ahí detrás, no voy a decir el nombre, pero está como es. Y pone así todas las figuras esas de apocalípticas y todos los monstruos y todas las cosas. Dice, pero yo una vez estaba diciendo, Señor, ¿por qué pasa esto? Y el Espíritu me dice, en el versículo donde dice,
se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. La gente que necesitan ese tipo de organización, ese tipo de religión, ¿ve? Ellos no van a ir a más ningún lugar que a un lugar donde se le hable de esas cosas. Entonces la concupiscencia de ellos hizo que también Dios levantara un hombre. Esos son servidores de Dios. Los malos y los buenos son servidores de Dios. Los religiosos y los no religiosos, todos somos servidores de Dios. Dios tiene, este es el campo de nuestra historia y de nuestras batallas, de nuestra vida y el mundo. ¿Se entiende? Y ahí trabaja para Dios lo mismo el Papa, que trabaja para Dios el pastor más sencillo y más humilde que tú puedas haber conocido. Yo los he conocido tremendamente, que toda su vida han sufrido por la gente y han sido servidores de Dios. Y también los hay que lo que quieren es dinero y lo que quieren es... Para uso vil. Sí, para uso vil. Dice que en el reino, en la casa de Dios, hay de todo tipo hay vasos de honra y vasos de deshonra. El problema es que no seamos de deshonra, ¿no? Por lo menos querramos ser de honra. Porque sí, en una casa normal hay vacinicas y tiene que haberlas. ¿Ves? Y ahí tú sabes, todo tipo de cosas. Trapero y de todo tipo de utensilio, para no ser tan específico, ¿no? Así que este es el concepto, la concepción, la visión cuando tú puedes llegar ahí al monte de Sión y mirar a través de los ojos del justo y a través de la sangre del justo y de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Tú empiezas a ver todas las cosas diferentes y tienes entonces mucha compasión de todos los que sufren y todo. Y entonces le decimos al Señor como, Señor, acaba de meterlos en el mar en el lago de fuego a todos. Acaba de meterlos todos, pero fíjese con misericordia para que pueda entonces el fuego de Dios, que su amor y su justicia, su obra, su trabajo, pueda entonces hacer algo con la gente, con los malos y con los buenos, con todo. Estamos en un tiempo maravilloso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos entonces a ver, ¿tenemos tiempo todavía o ya nos quedan 5 minutos? ¿Sí? Bueno, tengo algunos versículos que nos van a servir, por lo menos que vamos a leerlos para que queden grabados, ¿eh? Y lo demás, pues no se les olvide cuál es el plan de Dios. ¿Se les olvidó ya? Ok. Sí, el próximo paso, un hombre en la tierra, un hombre de muchos miembros, el hijo Aarón, un hombre grande, de muchos miembros. El segundo paso, bueno, pues después que pasen todas las cosas, y en la séptima trompeta, recuérdense que usted va a ver ahí el misterio de Dios ya abierto. Entonces ya en la séptima trompeta, entonces la manifestación de los hijos. En fin, y por último, entonces ustedes ven, como dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, somos vencedores si es que nosotros queremos ser vencedores. Porque si usted no tiene el llamado de Dios, o sea, si no siente su amor y siente su llamado y todo, no puedes vencer por ti mismo porque no puedes agregarte. ¿Quién puede crecer un poquito? Si algunas veces los cristianos, los hermanos, nosotros mismos tenemos que deseamos una sanidad y no está, y ni aún en el cuerpo, te das cuenta, porque Dios quiere que entendamos que Él es la resurrección y la vida, y Él está en nosotros, y que realmente si algo tiene que pasar al cuerpo físico, no lo puede pasar a través de un barniz o de una cosa que nosotros podamos agregar. Nadie puede agregar 1 centímetro de su estatura. ¿Ve? El cambio es total y completo. Él es Dios de naturaleza. Es un Dios, ¿ve? Que tiene su plan y tiene su orden, y solamente nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo la luz que hace falta para entonces poder saber cómo Dios nos va a usar y cómo tenemos que trabajar para nosotros mismos. ¿Bien? Y cuando hablo de trabajo, quiero aclararte que no es que el trabajo tuyo te añada nada, todo está en la justicia de Dios, y lo vamos a ver en Romanos 8 ahí, porque es bueno que sepamos
que simplemente aceptar lo que Dios va a hacer, ya eso es trabajo. Es un trabajo que tú vas a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos acá, tienen ahí la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 12, 1, 2 y 5. Para resumir entonces todo lo que hemos hablado. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok, ese es el 2, ¿verdad? Ahora el 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, ¿ven la iglesia del cielo? Vestida de sol. ¿Ve? No ven al hijo, pero ahí está. Ese es el secreto. El secreto que es tan secreto, dice, esta es la revelación de Jesucristo, el misterio escondido por los siglos. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Que se vea al Hijo. Claro. Que se separe de su cuerpo. ¿Y cómo es la separación en los cielos? Dice, 3/4 partes de los cielos fueron entonces tomados, fueron arrastrados por la cola del dragón, y 1/4 parte fue tomada para Dios y su trono. Entonces esto está garantizado. ¿Ves? Y ese es el misterio grande. ¿Okay? Vamos entonces a ver otros. Ajá. Se recuerdan también que somos llamados, escogidos y fieles. Entonces, llamados son todos. Ese es el 17-14, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos o escogidos y fieles. Entonces, nosotros somos elegidos cuando nos dejamos elegir o nos damos a escoger. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, simplemente respondiendo al Señor. Y fieles, bueno, porque siendo uno con Él es la única forma. Ya. Entonces, esa es la... Bien, recordemos que la iglesia vendrá a la perfección en su reino, así que no se asusten que todos nuestros hermanos tienen su parte ahí. Bien, entonces ahí Efesios 4, 11 y 16, del 11 al 16. Ese es el nacimiento del Hijo corporal para que quede grabado. ¿Okay? Efesios 4. 4, 11 al 16. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Ok, un momentito ahí. Hace muchos años me estaba enseñando un hermano y dice que esta es la obra del ministerio, de nuestro ministerio. Y espérate un momentito, el ministerio de Jesucristo. Él es el ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que Dios levantó. Entonces se quedó así. Y yo, sí, esa es la obra del ministerio, la obra de Jesús. Nosotros hacemos simplemente, enseñamos, como te decía Tere en la clase de la mañana, enseñamos todas las cosas, pero en esta base, que Él es el maestro, que es el Señor, y nosotros damos testimonio, es por testimonio, el mensaje del reino es por testimonio, damos testimonio de lo que es en nosotros, lo que entendemos, lo que vivimos, las experiencias nuestras, ¿ve? Pero unimos a las personas con Cristo, ¿ve? Porque ellos son discípulos de uno, del Señor. Todos serán enseñados por Dios. Así como yo voy a ganarle a Dios, ¿sabes? Como yo voy a creer que yo puedo tener... ¿Qué discípulo no puede ser más que el maestro? No. En este caso, Ahora, les digo una cosa, la iglesia, por ejemplo, por mencionar Iglesia Católica, que se ve una figura visible, porque estuvimos hablando de las figuras que representan las iglesias. Bueno, pues todos los católicos son discípulos de ese hombre, porque lo que él diga es lo que todos creen, ¿me entiendes? Entonces, nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo y enseñamos a la gente cómo ser discípulo del Señor Jesucristo. Eso es tan sencillo que si la verdad que si no lo quieren creer de esa forma, bueno, pues serán candidatos para alguna de los maestros que se juntan según su propia concupiscencia. Entonces, si a alguien le gusta
¿cómo le llama? La prosperidad, que se vayan a la iglesia de la esquina, que ese hombre está hablando de prosperidad y te enseña cómo ser próspero. ¿Ves? Pero nosotros aquí enseñamos que el Señor tiene su ministerio, el ministerio se llama el ministerio de Melquisedec. No hay nadie que pueda sustituir a Melquisedec. Ese lugar se lo dio el Padre, porque ese es el modelo para el resto de todos los demás hijos de Dios. Y en el orden de Dios, pues vamos ahí adelante. ¿Te quedaste en qué número? Sí, me quedé en el 12. En el 12. 12, 13, 14, 15 y 16. Bueno, no sé si leí ese que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la salvación, un hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. En ese. Cristo. Un solo espíritu, en aquel que es la cabeza, Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay el amor edifica, no hay más nada que nosotros podamos hacer de nosotros mismos que amar a Dios y amar al prójimo. Y eso con toda la fuerza, o sea, con todo el ser. En Romanos 8, 19. Habla de la justicia ahí, ¿verdad? Sí. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Podemos entender eso? ¿Qué cosa es la creación? Todo lo que existe. O sea, es tan importante. Mira qué cosa más importante. Tú eres tan importante que todas las cosas tienen un vacío que nada más se pueden llenar con el Hijo de Dios que eres tú. Pero tiene que nacer. Entonces tú, no sé, o naces tú en ese hijo varón, o pasas por el fuego para que se destruya lo que es hojarasca y bueno, vaya que se pierda lo que se tiene que perder. Habla de toda la humanidad. Por eso dice que la creación fue sujetada a ese vacío. Si Dios hizo esa forma, es así. Si no, imagínate, nosotros nuestro Dios no es un tirano. Nosotros tenemos una voluntad propia, somos dioses. Y como dioses tenemos una voluntad que simplemente por nadie me está obligando, ni Dios mismo me está obligando. Y nos ha dado mucha oportunidad, mucha gloria. Pero nuestro corazón va latiendo en la misma armonía con Dios, y eso sí hace que nuestra vida entonces lleve esta dirección después del 19, el 20, 21, 22, 23. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ok, ese es 23, ¿verdad? Bien, en Romanos también dice bien claro que nuestro cuerpo mortal, o sea, no está hablando de un cuerpo místico, espiritual de Cristo, está hablando de un cuerpo en lo que está incluido nuestra vida física. ¿Ves? Romanos 8, 19, 23, que lo leímos. Ahora Juan 5, 31 y 37. Nos quedan nada más que dos versículos más. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
enviamos a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Sí. Y no, entonces el 37, el 37 que resume todo. Ok, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Sí, nosotros no vamos a encontrar, para tranquilidad de todo, porque cuando empieza entonces la gente, yo seré del hijo varón o no seré, porque todas esas preguntas nosotros las hacíamos hace 30 y tantos años atrás, casi 40, ¿no? Un poco más decimos la edad nuestra. Éramos muy niños cuando hablábamos de esas cosas. Sí, y entonces nos hacíamos esas preguntas, bueno, ¿y quiénes pertenecen? Bueno, y la gente que, como San Pablo, que se murió, que está en espíritu, que no ha resucitado, serán parte del Hijo varón. Y teníamos unas conversaciones y muchas preguntas y muchas cosas, porque había algo que estaba siendo despertado, pero no teníamos del conocimiento y la luz que podemos tener en este día. Y yo lo que les recomiendo es que preguntemos al Espíritu de Dios, preguntemos al Señor, y el Señor te va dando las pautas. El regocijo grande de entender lo que Dios va a hacer, ya eso es una bendición. ¿Ves? Una bendición, porque si nosotros sabemos que algo va a pasar y algo es bueno, y aunque no lo veamos y nos lo dicen, digo, oye, nos alegramos con eso. Entonces fíjate que ese es el espíritu que tenemos para ver estas cosas. Conocer la verdad nos hace libres de la mentira, del engaño, del error, y nos da el participar, son simplemente espectadores. Ahora, si nosotros somos honestos con Dios, pues mira, Él nos va a decir. No le dijo al apóstol Pablo que tú no vas a vivir esto, escríbelo, pero tú no lo vas a vivir, bástate mi gracia. Y San Pablo sabía lo que tú no puedes imaginarte. Sabía el lugar celestial y el cuerpo de muchos miembros, y que eso no era palabras de hombre para edificar. Sin embargo, San Pablo habla de los pastores que edifican, o sea, de los ministros que edifican y todo, porque es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Dios hace, no lo puedes hacer tú. Y ese es el orden. Simplemente en el orden natural nos ayudamos, y nos inspiramos al amor, a las buenas obras, y nos ayudamos todos para seguir entonces, para que los cojos no se vayan del camino, ¿no? Y cuando yo puedo, pues ahí arrimo ahí. ¿Ves? Y lo último, segunda de Pedro, vamos a decir 16, 17 y 18. ¿Ves? Y vamos a ver que el tiempo se cumple en nosotros. Nada más que leemos esto y ya terminamos. Y si tienen hambre, yo tengo ahí comidita, hice una comidita buena. Capítulo 1, versos 16, 17 y 18. Es Primera de Pedro 1, 16, 17 y 18. Porque, segunda de Pedro, ¿no? Segunda. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ya 18 ahí. En el Monte Santo, pues ustedes saben, termino con esto, ellos vieron cómo el vestido que cada uno de nosotros tiene, cómo se manifestó en Jesús, y cómo aparecieron también Elías y Moisés, aparecieron allí en el monte, y la voz. Ellos tuvieron mucho temor porque era un espectáculo tremendo. Entonces, esta realidad, ellos lo vieron, él le llama el Monte Santo, el monte de la transformación o transfiguración. Ese monte, bueno, en realidad estuvieron en un monte. ¿Cuál sería? Muchos piensan que están en el monte, al norte, Tabor, otros piensan que otro, pero bueno, nosotros sabemos que ese monte alto se llama Sión en el libro de Hebreos, y está al alcance nuestro, con el deseo de que tengamos completamente un desarrollo de todo lo que es un hijo de Dios aquí en la tierra. Y en Gálatas 4:14 dice que los tiempos y las razones Dios las va cumpliendo. No tengamos confianza
El tiempo de tu vida, el tiempo de la vida nuestra, el tiempo de las personas que están a nuestro alrededor, todos tienen su tiempo, está bien ordenado por Dios. Y recordemos que estamos siendo ayudados. Los ángeles de Dios están cuidando que el hombre no se destruya. ¿Ok? Entonces es este tiempo maravilloso que estamos viviendo. El tiempo del Hijo varón. Padre, te damos gracias, te bendecimos esta noche y ponemos, Señor, a ti, a todo tu pueblo, para que te ponemos a ti, todo tu pueblo, intercedemos por todo tu pueblo, para que de toda lengua, pueblo y nación, tú llames, Señor, y establezca según tus planes y tus propósitos, porque tuyo es el tiempo, las razones, tú eres nuestro Dios y tú tienes un plan eterno, un plan trazado para que se cumpla en el tiempo diseñado por ti. Gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. ¿Dijiste Gálatas 4:14 o será Gálatas 4:4. Ah, 4. Si yo veo 14, pues no tenía espejuelo.